Bien, hermanos, todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Y vamos a meditar en este salmo en donde nos enseña la palabra del Señor acerca del Señor y la edificación de su casa, y más que su casa, edificación en el pueblo de Dios. Y pudimos ver que este mes era el tema de la identidad y santidad de la iglesia, que dependen de la obra soberana de nuestro Dios. Y el propósito es recordar a la iglesia que su existencia y crecimiento y santificación son obra divina, no son obras humanas. Porque vivimos en una época donde la iglesia del Señor es tentada a definirse por los números, o es tentada a definirse por las estrategias, aún por los edificios, programas y aún por las influencias culturales. Pero este Salmo 127 confronta directamente la autosuficiencia del hombre y nos dice que sin Dios todo esfuerzo religioso es vacío. Podemos ver cómo muchos ven la iglesia como una empresa, pero la iglesia no es una organización humana que busca éxitos, no. La iglesia es una casa espiritual edificada por nuestro buen Dios. Y nuestra santidad no es producida por nuestra parte moral, sino nuestra santidad es producida porque es fruto de esa obra divina. Y podemos ver cómo este salmo nos lleva a la raíz. ¿Quién está edificando la casa? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Quién está edificando la casa del Señor? Y debemos llamar casa del Señor nosotros, que somos templo del Espíritu de Dios. ¿Quién es el que está edificando su vida? Y este Salmo 127 es un salmo o un cántico gradual cuando los peregrinos subían a Jerusalén. Y allí en este salmo habla de la edificación, habla también de el cuidado o protección de Dios, y también habla de herencia. Podemos ver que el enfoque es la dependencia total de Dios en cada área de la vida de la iglesia. Hemos tocado todo el mes el tema de la santidad de la iglesia y la identidad. Y pudimos ver allá en capítulo 1 de la carta de Pedro, cuando el Señor nos llama como iglesia, linaje escogido. En Efesios capítulo 2 pudimos ver cómo la iglesia está edificada sobre el fundamento que es Cristo y sobre la doctrina de los apóstoles. Hace 8 días pudimos ver en Colosenses capítulo 1 y pudimos ver cómo éramos reconciliados para perseverar en el Señor. Para eso fue que el Señor nos llamó, para perseverar en Él, y esa perseverancia viene exclusivamente de Él. Y este salmo tiene un contexto inmediato glorioso, porque ese salmo, cuando ese cántico gradual era que cantaban los peregrinos cuando subían a Jerusalén a adorar al Señor, pero también es un salmo atribuido, o ahí dice para Salomón. Posiblemente David lo compuso para su hijo, pero vemos que es atribuido a Salomón. Y este salmo refleja la experiencia de un rey constructor. ¿Por qué? Porque debemos ver que el que iba a hacer el templo de Jerusalén no era David su padre, sino Salomón su hijo. Debemos recordar que David no pudo hacerlo porque derramó mucha sangre,
Y Salomón fue el establecido por el Señor para edificar templo allá en Jerusalén. Entonces Salomón sabía que la grandeza de Israel no estaba en la arquitectura, en los templos, ni en la sabiduría de Salomón, a pesar que sí la tenía, sino Salomón sabía que la bendición estaba en la presencia misma de Dios. Esa era la realidad. Y podemos ver que este texto, hablando redentivamente acerca del Señor Jesucristo, apunta directamente hacia Él, porque el Señor Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia. Podemos ver que la verdadera casa de Dios no es un edificio, sino la verdadera casa de Dios es un pueblo redimido, donde Cristo es su arquitecto, donde Cristo es glorioso, donde Cristo es el fundamento, el sustentador y el redentor de su iglesia. Esa es la verdad. Y aquí el salmista empieza diciendo: si Jehová no edificare la casa. Y podemos ver cómo la iglesia existe solamente por la obra soberana de Dios. Y este versículo comienza de una forma gloriosa, comienza con una estructura condicional, hebrea y enfática, porque dice: si Jehová no edifica. No es una sugerencia que está dando el salmista, es una afirmación, es una declaración absoluta, porque el salmista no está diciendo que es que Jehová es una opción para edificar nuestra casa. No, no está diciendo eso. Está haciendo énfasis: si Jehová no edifica la casa, en vano. Es muy clara el detalle de la afirmación. Aunque el salmista no está negando el trabajo humano, está afirmando la insuficiencia sin la intervención soberana del Señor. Queridos hermanos, como iglesia podemos trabajar intensamente, podemos organizarnos de la manera más meticulosa, podemos planificar de la manera más estratégicamente hablando, pero querido hermano, lo que nos enseña este salmo: si Jehová no edifica la casa, en vano podemos trabajar. Esa es la realidad de este salmo, y esa es la realidad de nuestra congregación o de la iglesia universal del Señor. Podemos ver hablando de cuando no se edifica para el Señor, y en Génesis capítulo 11 habla acerca de la torre de Babel. Podemos ver cómo es una ilustración, o comprendemos la verdad de lo que no es edificar para el Señor. Y en el capítulo 11 del libro del Génesis, versículo 4 dice: y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Mire que lo que pensaba este pueblo es hacer un nombre alejado ¿de quién? De Dios. Ellos tenían una independencia en su corazón, no contaban con el Dios de la gloria, no contaban con el Dios de la creación, no buscaron la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no dependían en su dirección de la obra que estaban haciendo, no actuaron conforme a la voluntad de su Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Fue juicio y dispersión. Ahí mismo en el versículo 8: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Eso es lo que quiere enfatizar aquí el salmista, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos aquellos que la edifican. El mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, hablando con Simón Pedro,
Cuando le dice en el capítulo 16, versículo 18, le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No era la iglesia de Pedro, era la iglesia y sigue siendo la iglesia del Señor Jesucristo. Mire qué diferencia con Babel. Los de Babel dijeron: edifiquemos. Y Cristo dice aquí: edificaré. ¿Edificaré qué? Mi iglesia. Babel buscaba hacerse un nombre, pero en la iglesia Cristo edifica para la gloria de su propio nombre, para la misma gloria de Él. Miren Hechos capítulo 2, lo que pasó cuando el Espíritu Santo del Señor llegó sobre los que estaban reunidos en el aposento alto y se manifestaron en lenguas de fuego y llenaron el lugar, y hubo manifestaciones gloriosas. Hechos capítulo 2, versículo 1, dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Mire que allá estaban todos unánimes juntos. Y el Espíritu de Dios, cuando estaban unánimes juntos, se manifestó a ellos. Pero ¿qué pasó en Babel? Dios descendió para confundirlos a ellos, porque debemos recordar que allá en Génesis había una sola lengua, no había más, y con esa era la que se hablaba. Como dice Génesis 11:1, tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Si ve, un solo lenguaje. Y el Señor bajó en Babel y los distorsionó, los confundió. Pero en Pentecostés Dios descendió para unir al pueblo. Mire que la diferencia no está en la capacidad humana, la diferencia está en quién es el arquitecto. Hermanos, la pregunta no es ¿cuánto estamos haciendo nosotros? La pregunta es: ¿Jehová está edificando esta casa? ¿Jehová me está edificando? Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Debemos reflexionar en quién está edificando mi vida, en quién está puesta mi esperanza, en quién está puesta mi vida. Porque si Jehová no es el Dios que edifica la casa del Señor, entonces la respuesta es contraria. ¿Quién te está edificando si no es Dios? ¿Quién te está edificando? Mire que aquí sigue diciendo el salmista: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y el siguiente punto es: la iglesia es perseverada por la gracia vigilante de Dios, porque Dios es el que vigila. Aquí el salmo cambia, porque ya no es de edificaré, sino ahora es de guardar la ciudad. Aquí el salmo cambia la metáfora de constructor a guardián, y podemos ver que la ciudad representa un pueblo organizado, un pueblo que estaba protegido por murallas, pero también estaba protegido por vigilantes. Nosotros cuando pasamos por lo menos aquí, ahí en la 50 hay un distrito militar, y eso está, no puede uno entrar como Pedro por su casa, sino llega uno, pasa
y hay como una garita y en cada 30, 40 metros hay una garita y hay un soldado vigilante. Aparte del soldado están las murallas o está la pared. Pero aquí el salmista declara que ni las murallas ni los centinelas pueden garantizar la seguridad si Jehová no guarda, hermanos. Si Jehová no nos guarda, no podemos garantizar la seguridad. Podemos vigilar, hermanos, podemos esforzarnos, podemos establecer estrategias y cosas como esas, pero si Dios no es quien protege a su pueblo, todo el esfuerzo será inútil. Todo el esfuerzo será inútil, hermanos. Y sigue diciendo en el versículo 2: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis el pan de dolores. Hasta ahí podemos ver cómo ya aquí el Espíritu Santo confronta ese afán ansioso de cada uno. Dice: levántate de madrugada, ir tarde a reposar, comer el pan de dolores. Esto significa una vida dominada por la preocupación. Significa el esfuerzo agotador que nace aún en medio de la incredulidad. El Salmo no condena el trabajo, no está diciendo lo contrario, no. Hay que trabajar, hay que producir, pero condena el afán sin confianza, condena el afán sin tener la plena confianza y seguridad en Dios. ¿Por qué? Porque Dios da el descanso. ¿A quién? A sus amados. El descanso aquí no es pereza, el descanso es confianza en la providencia del Señor. Es el saber que usted y yo descansamos porque el Señor es el que edifica la casa, el Señor es el que nos guarda, y esa es la confianza que debemos tener usted y yo. Confianza únicamente puesta en el Señor. Descansamos en la providencia de Dios. Descansamos es el que Dios soberanamente dirige cada momento, cada cosa de nuestra vida para su propósito glorioso. Podemos servir en la iglesia movidos por fe, o podemos servir motivados por la ansiedad. Podemos orar confiando en el Señor, o podemos trabajar temiendo perder en control. Debemos tener eso muy claro, porque el Señor nos recuerda que la seguridad final no depende de nuestra vigilancia, sino de su soberanía. Mire que en el libro de Segunda de Reyes hay una historia donde el pueblo del Señor estaba siendo sitiado, y habla del profeta Eliseo, y Eliseo tenía a un siervo, y este siervo le dice a Eliseo en el capítulo 6 versículo 5 de segundo libro de Reyes, le dice: y se levantó de mañana, hablando del siervo, y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mire cómo podemos perder muchas veces el enfoque, porque este criado de Eliseo no reconoció o no vio la protección del Dios de los ejércitos. La protección siempre estuvo allí,
porque Eliseo oró para que Dios le abriera los ojos al siervo, y el siervo vio. ¿Qué vio? Gente de a caballo, y que eran más que ellos. Y el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El problema era la percepción de este hombre. ¿Por qué? Porque Dios siempre estuvo ahí con su pueblo. Así también muchas veces, como iglesia, hermanos, muchas veces vivimos en temor, olvidando que Dios ya está obrando en la vida de cada creyente. Olvidamos a veces que el Señor está guardando. Olvidamos a veces que el Señor es el que está sosteniendo la iglesia, queridos hermanos. Hermanos, porque si Jehová guarda la ciudad, podemos descansar. Si Jehová protege a su iglesia, podemos servir sin ansiedad, porque la santidad que proviene de Dios es gloriosa. No podemos crecer bajo presión humana. La santidad solamente crece bajo la divina gracia del Señor. No somos nosotros quienes sostenemos la iglesia, hermanos. Es Dios quien la sostiene. Y mire cómo el salmista sigue diciendo, versículo 2, porque a su amado dará Dios el sueño. Qué promesa tan gloriosa de parte del Señor. Mire, el Dios soberano no solamente edifica aquí, no solamente guarda, sino también concede el descanso. Querida iglesia, que el Señor nos libre de ese activismo sin fe, porque podemos hacer cosas para el Señor, claro que sí, pero nuestra esperanza debe estar en Él, solamente en Él. Debemos aprender a servir confiando en que Dios es el que guarda a su iglesia, que somos sostenidos, que no hemos caído, es por la pura gracia de nuestro buen Dios. Y el salmista sigue diciendo desde el versículo 3 hasta el 5, habla de los hijos, y podemos decir cómo la iglesia fructifica como herencia santa del Señor. Y empieza diciendo en el versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Mire cómo el salmo termina hablando de descendencia. Y no es un cambio de tema, hermanos, que el salmista está analizando, sino es una conclusión teológica. Porque lo que Dios edifica, lo que Dios guarda, Dios también lo hace fructificar. Y empieza diciendo, he aquí, como decir, venga, pónganle cuidado, he aquí, por cuanto, pónganle cuidado. Es un llamado a mirar con atención, porque es una expresión de énfasis. El salmista está diciendo, detente, mira, ponle cuidado a esto, no pases por alto esto. He aquí, está diciendo, con mucha atención, ponle cuidado. He aquí que está corrigiendo el salmista una visión equivocada. En el mundo antiguo, y no solo en el antiguo, sino en el de hoy, los hijos podían verse como carga. ¿Cuántos inclusive están pensando, y eso no es que sea malo, sino que a veces no ponemos la confianza en el Señor, están pensando cómo le voy a pagar la universidad a nuestros hijos? Porque muchas veces vemos a nuestros hijos como gastos o como riesgos. Pero el salmista dice no, es un rotundo no. Estamos mirando mal, porque está diciendo, he aquí, herencia de Jehová. Hermanos, es algo muy glorioso. Está muy, muy glorioso, porque
Cuando nosotros nos imaginamos herencia, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué viene a nuestra mente cuando es algo que nos van a dar, cierto? ¿Una herencia se paga? No, no, ¿cierto? Y ahí está diciendo porque herencia, o sea que es un regalo. He aquí, herencia, o sea que Dios le está dando a usted un regalo soberano. Una herencia no se gana, una herencia lo único que hace es que se recibe. Y los hijos no son producto del control humano, sino del Señor, sino de Dios. Y el Salmo está afirmando esta verdad gloriosa, que la vida humana no es casualidad y no es propiedad privada. Tal vez algunos dicen, no, es que yo fui producto de, no sé, de algún forcejeo sexual o alguna violación. No, hermanos, eso no es lo que dice la palabra del Señor. Lo que dice la palabra del Señor es que usted y yo somos una herencia de Dios para su iglesia. Y podemos ver que los hijos pertenecen primero al Señor antes que a usted como padre, porque Dios se los ha dejado como herencia. Los hijos son una propiedad divina. Aquí no dice es que es herencia de los padres, no, he aquí herencia de Jehová, son los hijos, herencia del Señor. Y esto debe cambiar toda la perspectiva, no solamente como padres, sino a cada miembro de la iglesia. A cada miembro de la iglesia. Porque usted puede decir, venga, pastor, es que yo no tengo hijos. Yo tampoco, hermanos. Mi esposa y yo, por la gracia del Señor, no pudimos tener hijos, pero Dios sí nos ha dado aquí unos hijos espirituales. Y usted y yo, como miembros de la iglesia, debemos ver a esos niños como hijos espirituales. Los padres no son los dueños finales de los niños, de los hijos, sino simplemente son administradores. Los hijos son confiados por Dios para ser formados para Él. Hermano, ¿cómo estamos formando a nuestros hijos? ¿Con qué carácter estamos formando a los hijos que Dios nos ha dado como herencia? ¿Cómo los estamos formando? Debemos recordar que si Dios lo dio como herencia, también los hijos deben ser herencia para Dios. La pregunta es, ¿cómo estamos formando a nuestros hijos? ¿Los estamos formando para Él? ¿Los estamos formando como el mundo nos dice que los formemos? ¿Le estamos dando libertades a los hijos que sobrepasan la santidad de Dios? Los hijos son confiados por Dios para ser formados para el mismo Dios. Esos hijos tienen un valor eterno, porque en la Biblia la herencia está ligada al pacto. Ojo con lo que estoy diciendo, hermanos. La herencia está ligada al pacto, y lo que Dios da como herencia tiene propósitos espirituales. Los hijos no solamente solo son una continuidad biológica, no, hermanos, sino es una oportunidad para extender la obra de Dios por generaciones. Y usted y yo nos debemos preguntar, ¿cómo estamos tratando la herencia de Dios en esta congregación? ¿Cómo estamos tratando a los hijos? Debemos recordar, hermanos, que no solo es responsabilidad de los padres, es responsabilidad de la iglesia
de cada uno de nosotros ayudar a formar a esos niños. ¿Cuál es su actitud frente a ellos? ¿Le molesta que estén en el culto? ¿Le molesta que lo distraigan, hermano? ¿Le molesta que a veces se suban al púlpito y me cojan la pierna, hermanos? ¿Se molesta que a veces se tiran y allá? ¿Se molesta que a veces lo distraigan, hermano? No se le olvide que esos niños son herencia de Dios. ¿Se molesta cuando mi hermano Federico se para aquí al frente, yo repartiendo la cena, y le parece curioso y empieza a mirar? ¿Se molesta por eso, hermanos? ¿Qué vamos a responder frente a eso? Porque estos niños no solamente son hijos de una familia, estos niños son parte de la familia de la fe. Estos niños son nuestros hijos espirituales, hermanos. Y cuando un niño entra, ojo, hermanos, cuando un niño entra por esa puerta, no entra como visitante pequeño, entra como parte del pueblo de Dios en la obra del pacto. El niño entra no como un niño chiquito, visitante no, sino entra como parte del pueblo del pacto. ¿Sí me hago entender? Que los niños son herencia del Señor, para que usted y yo los cuidemos en la iglesia. ¿Qué le estamos dando a los jóvenes también? ¿Estamos orando por nuestros jóvenes? Hermanos, por los niños hay una sola maestra que cada domingo, hermano, da clase durante todo un mes. Hermano, a los jóvenes hay una sola maestra, hermano, que cada domingo le da clase a los jóvenes. Cuando usted se va a parar de su silla y le voy a decir: pastor, yo quiero, porque amo a los niños, porque los niños y los jóvenes son herencia del Señor. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Usted y yo fuimos llamados a tener paciencia con los niños porque son herencia del Señor. Fuimos llamados a modelar reverencia delante de ellos. Fuimos llamados a enseñarles con amor. Fuimos llamados a corregirlos con ternura. Fuimos llamados a orar por ellos, hermanos. Hermanos, que ningún niño crezca en la iglesia bautista Trinidad sin que sienta ese amor que tenemos por ellos, hermanos, porque no hay mayor manifestación por los niños, porque son herencia del Señor. El mismo Señor dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. No se lo impidáis. Cuando habla aquí en este versículo, no debemos descontextualizar. Cuando habla y dice ahí: dejad que los niños vengan a mí, los niños son dependientes totalmente de sus padres. Si usted no le pasa el chupo, el biberón al niño, ese niño se muere en la cuna. Así de sencillo, hermanos. Y cuando habla el Señor: dejad a los niños, venid a mí, es que usted y yo vamos a Cristo así, en dependencia como ese niño. No es que todos los niños van a ir al cielo solo porque sí. El mismo Señor está diciendo: no se lo impidáis. Pero a veces les impedimos a los niños con palabras. A veces les impedimos a los niños con actitudes. Alguna vez una hermana me reprochó porque una niña vino y se paró al frente y se me puso a hablar. Venga, usted que esa niña tenía ese deseo de hacer mal o de algo. No, hermanos. Y simplemente hubieron reproches para esa niña. Somos impacientes
con los niños. A veces somos indiferentes, hermanos. Hermanos, si queremos una iglesia fuerte, ellos son el futuro, ellos no son el presente, pero ellos van a ser el futuro de la iglesia. Debemos amar a los niños el día de hoy. Si queremos ver hombres y mujeres firmes en la fe dentro de 20, 30 años, hermanos, debemos sembrar ahora en ellos. La iglesia que no honra a los niños no honra el corazón del mismo Cristo, porque herencia de Jehová son los hijos. Y este salmo nos lleva a reflexionar en nuestras vidas, y debemos orar para que Dios nos dé corazones tolerantes con nuestros niños. Hermanos, si uno contara cómo ha sido su vida de niño, yo creo que ni siquiera es comparación a ninguna de los hermanitos que están acá, porque era bien difícil y bien diferente en nuestras vidas. No podemos ver a los niños como una distracción, sino como una inversión eterna, porque esos niños son herencia de Jehová. Y este salmo nos lleva a una rendición total al Señor. Como dice el primer versículo: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sin Dios, el trabajo es en vano. La iglesia debe colocarse de rodillas, hermanos. Ustedes sí saben para qué es esa tablita que tienen nuestras bancas. La tablita que está ahí abajo, esa es para venir a arrodillarnos delante del Señor. Eso es para que la iglesia debe orar mucho más, debe avanzar, porque sin Dios el trabajo es en vano. Con Dios hay descanso, identidad, hay fruto, porque la iglesia no es sostenida por ningún talento humano, sino por gracia soberana de Dios, y nuestra identidad está en ser casa de Dios. Nuestra santidad fluye de la presencia del mismo Dios, y nuestro futuro descansa en la fidelidad de nuestro Dios. La pregunta final es personal, hermano. ¿Estoy intentando construir mi vida espiritual por mi fuerza, o estoy descansando en el Dios que edifica? Cristo es el verdadero constructor. Cristo es el verdadero guardián de la ciudad, y Cristo es la herencia eterna dada por Dios para su pueblo, porque en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, incluyendo su iglesia. Que reflexionemos, hermano, cómo estamos viendo a nuestros niños, cómo estamos viendo cómo estamos viendo a nuestros jóvenes. Los abrazamos, los saludamos, oramos por ellos, estamos pendientes de sus necesidades. El mundo sí busca atraparlos, hermanos. El mundo sí busca abrazarlos. La pregunta es: ¿qué está haciendo la iglesia? Si esos jóvenes, esos niños, es la herencia de Jehová para la iglesia, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia por ellos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, gracias por tu bondad, Señor. Señor, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque fue leída, Señor. Tu palabra fue expuesta, Señor, y tu palabra, Señor, nos confronta, Señor, porque ese es el deseo, Señor, de cuando se expone tu palabra, porque es inspirada por ti, Señor. Tu palabra nos enseña, nos instruye, Señor. Tu palabra nos corrige, Señor Dios.
Y Padre, corrige, Señor, lo que está mal en tu iglesia, lo que está mal en nosotros, Señor. Señor, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Señor, la iglesia puede tener muchos planes y muchas actividades, Señor. Pero si esos planes no están concordes a tu voluntad, Señor, seguramente, Señor, nos pasará como Babel, Señor. Padre, ayúdanos, que nuestra vida sea edificada en ti, Señor Dios. Que lo que nos dice este salmo, Señor, que si Jehová no vela, en vano vela la guardia, Señor. Todo esfuerzo humano, Señor, es incapaz, es insuficiente, Señor. Pero también el salmo nos enseña, Señor, que a tus hijos darás el descanso. Señor, gracias, Señor, por este día, por tu palabra. Y Señor, también gracias, Señor, porque como el salmo dice, porque herencia de Jehová son los hijos. Gracias, y oro especialmente por cada niño, Señor, por cada joven que has traído a este lugar, Señor. Ayúdanos a cuidarlos, Señor. Ayúdanos a orar, a estar pendientes de sus necesidades, Dios. Por eso coloco a los jóvenes de nuestra congregación, Señor. A Johan, Señor. Luisa, Evelyn, María Ángeles, Señor. A todos y cada uno de los jóvenes que en algún momento estuvieron en esa congregación, Señor. También por cada niño, Señor, ayúdales, bendíceles, Señor. Que la iglesia sea un lugar seguro para que ellos puedan crecer en fe, en esperanza. Aunque sabiendo, Señor, que tú eres que produce todos esos frutos, Señor. Señor, que podamos soportar, Señor, con paciencia. Tu palabra nos enseña que debemos soportar con paciencia a los unos a los otros, Señor. Y Padre, gracias, Señor, te doy. Porque, Señor, es preferible, Señor, oír el llanto, la conversación de los niños. Es preferible oír eso, Señor, que no oír nada, Dios. Padre, gracias, bendice a nuestros niños. En el nombre de Jesús, amén.